Gracias por el pase y nosotros, por supuesto, saludamos a todos nuestros televidentes y oyentes, tanto de TV Perú como Radio Nacional. Raúl Sotelo se encuentra con nosotros. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Paula. Volvemos con las entrevistas luego de los feriados por Fiestas Patrias. Así vamos ahora a analizar lo que ha sido pues este mensaje del presidente de la República, que el 28 de julio, sin lugar a dudas, ha sorprendido a más de uno y sobre todo a los congresistas. Saludamos al abogado Miguel Ángel Ferreira, analista político. ¿Cómo está? Muy buenos días. Paola, Raúl, muy buenos días y un saludo a todos tus televidentes de TV Perú y Radio Nacional. ¿Cómo podemos tomar el mensaje del presidente? Para muchos, usted me estaba comentando que ha sido una medida audaz, en las cuales se preguntan ¿por qué no esperar un año? ¿Por qué no esperar un año? Claro. ¿Qué va a pasar ahora? A ver, audaz políticamente hablando, ¿no? Constitucionalmente legal y legítimo, pero irresponsable en lo económico. Entre estas tres posiciones y estas tres posturas particularmente señalo por qué. Porque a puertas del Bicentenario no podemos generar mayor incertidumbre de la que ya existe, más aún cuando estamos en un año donde el crecimiento ha sido cero en lo económico, y en lo político había una crispación. Con el ingreso del señor Pedro Lachea esperábamos tener un escenario más de consenso, y ya luego del mensaje presidencial ha habido una nueva crispación que pone en un conflicto permanente entre dos grandes poderes del Estado, que es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, frente a la propuesta de reforma constitucional planteada ya por el presidente de la República en su mensaje presidencial, ¿no? Pero un Congreso que sigue siendo manejado mayoritariamente por Fuerza Popular, ¿acaso no era la prolongación de la confrontación entre el Congreso con el Ejecutivo? Sí, pero también es verdad que de las 6 propuestas planteadas por el presidente, 4 en su totalidad, sin desnaturalizarse, han sido aprobadas en su conjunto. Y 2, ciertamente, con algunas circunstancias debatibles y ciertamente trabajadas en el Congreso de la República. De 6 a 4 que te den, no puedes tú decir, no están de acuerdo conmigo. ¿No? 6-6 no existen en democracia. La democracia es un contrapeso y el balance natural de los 3 poderes del Estado. Claro, pero la cosa es, sobre todo ahora hay que esperar que presenten el proyecto mañana, sí, en las cuales se van a conocer todas las condiciones y características del mismo. Hay muchas críticas en las cuales ahora cuál va a ser la regla de juego, sobre todo teniendo en cuenta que ya se había aprobado parte de la reforma política. ¿Con qué reglas de juego se va a dar este referéndum? Yo te hablaba de la irresponsabilidad dentro de los conceptos que yo inicialmente en mi alocución señalaba. ¿Por qué? Porque el propio ministro de Justicia ha señalado de manera expresa y de manera literal que estas reformas, como iban a pasar al 2021, pueden esperar. Si yo presiono a un parlamento y a un congreso y utilizo una institución como la cuestión de confianza, es para, de alguna u otra forma, sacar adelante las propuestas planteadas ya por el Ejecutivo en términos de paridad y género, que me parece una medida bastante novedosa, y la gradualidad ciertamente en conceptos claros. El tema de la inmunidad parlamentaria, lo que sí queda claro es que la Corte Suprema, teniendo el antecedente previo del juez supremo César Inostroza, ser ellos los que levanten el fuero parlamentario ciertamente es cuestionable. Por eso el Congreso de la República señaló una fecha cierta de 45 días y luego el Tribunal Constitucional podrían ellos hacer el levantamiento ciertamente del fuero parlamentario. En ese contexto, también es cierto que quienes eligen a los miembros del Tribunal Constitucional son ciertamente los propios congresistas, y por ello es la controversia que entiendo yo, al ser desnaturalizada en su contenido y en su fondo y en su esencia, es que el presidente ha planteado una propuesta de reforma. Particularmente creo que es audaz políticamente, constitucionalmente legítima, pero irresponsable, porque estamos a puertas del Bicentenario y los plazos de ejecución para estas propuestas de reforma no son los mejores, ¿no? ¿Y le parece responsable lo que ha dicho la CONFIEP,
que estas reformas que ha planteado el Ejecutivo a través del presidente va a generar incertidumbre económica? Responsable en tanto y en cuanto ellos representan a un gremio empresarial. No te olvides que en el propio mensaje de la Nación, el día 28, el presidente ha cambiado o busca cambiar reglas de juego en la ley de minería y plantea una figura de algún cambio sustancial con respecto a la licencia social. Planteamiento que ya inicialmente como propuesta lo había planteado el gobernador regional de Arequipa, razón por la cual tenía una propuesta de parte del gobernador regional de Arequipa y teniendo una propuesta, recogiendo una propuesta a través de una exposición de motivos del congresista Marco Arana para la propuesta de reforma constitucional para adelanto de elecciones, que él lo planteó ya en el 2018, queda ciertamente una circunstancia de preocupación por parte de un gremio importante que representa a todo el empresariado peruano. Pero ahora están hablando de dialogar, de abrir canales de diálogo para buscar una solución, cuando lamentablemente el diálogo en el Congreso es lo que no ha primado en los últimos tiempos. Efectivamente, lo que tampoco yo he visto por parte de los parlamentarios es una autocrítica, ¿no? Es verdad que dentro de esta exposición de motivos señala de manera expresa que el 90% de nuestra población está en contra de este Congreso de la República, producto a su constante confrontación y a buscar gobernar de manera paralela al Ejecutivo. Y en ese sentido, entiendo que ellos están recogiendo por parte de la población una circunstancia de frustración que no ve estos cambios necesarios. Pero indistintamente a ello, el Congreso también ha aprobado reformas. Y en ese sentido, el Ejecutivo no ha ejecutado estas propuestas, como por ejemplo lo de la Junta Nacional de Justicia. Lo que sí me ha preocupado es que el presidente, siendo el que preside el equipo o el grupo de los que ven la reforma nacional de justicia, la Junta Nacional de Justicia, diga que no está en él la posibilidad y que hay otros factores por la cual no se han elegido a los miembros de la Junta Nacional. Habría que identificar qué otros factores estamos hablando, porque estamos hablando del primer gobernante de la nación, ahora, o sea, el hombre más poderoso del país. Este Congreso que tiene un alto desprestigio en la opinión pública, ¿qué nos asegura que un nuevo Congreso va a tener aceptación de parte del pueblo? Finalmente, mayoritariamente, elegimos a este Congreso. Hay un muy buen libro de un miembro del Tribunal Constitucional, José Luis Sardón, que habla democracia sin populismo. Yo creo que el presidente está yendo por el lado ciudadano en términos de mecanismos de solución de conflictos ante una circunstancia muy difícil de gobernar para él. Pero también está generando un espacio populista que lo convierta en un abanderado de la lucha contra la corrupción, cuando él en su propia gestión no simplifica temas de desarrollo y gestión en términos de transportes, en temas de justicia, en temas de ejes de desarrollo que permitan el desarrollo país, ¿no?, que tanto los peruanos queremos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, a Miguel Ángel Ferreira, analista político. Gracias. Paola, Raúl, muchísimas gracias a ustedes. Bien, ahora vamos a seguir hablando del análisis pues de este mensaje dado por el presidente de la República, no solamente en el plano político, sino también económico, ya que preocupa, ¿no?, con la propuesta hecha que afecte o no las inversiones. Hay otros temas que el presidente Martín Vizcarra en su discurso lo dio a conocer. Lo que pasa es que en la parte final de su mensaje, lo que salió en las primeras planas fue la reforma que había planteado, ¿no? Claro, destacó lo último y no lo primero, en lo cual les ha hablado pues de diversos rubros. Vamos a saludar a Eduardo Recoba, él es economista y se encuentra con nosotros para poder hablar de sobre todo lo que significa el crecimiento económico, la competitividad y también los que significa por ejemplo, los resultados de este anuncio hecho por el presidente de la República. Buenos días. Hola, Raúl, gracias. Buenos días. Primero hablemos del mensaje en sí, sobre el tema económico. A ver, bueno, fue un mensaje pues disruptivo, ¿no? Desde luego, sobre todo los 5 últimos minutos, me parece. Ahora, digamos, previo a esos minutos muy calientes, vimos básicamente un balance, ¿no? Un balance económico, un balance social. Lo que
en todo caso, economistas, bancos, fondos y firmas gestoras de activos hemos rescatado, y los mercados hemos rescatado de esta primera parte, fueron básicamente dos puntos muy claves, muy críticos, que es el gasto de infraestructura, ¿no? El programa, el Plan Nacional de Infraestructura de 100.000 millones de soles para cerrar la brecha de infraestructura, que suma poco más de 100.000 millones de dólares, de acuerdo con estudios. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de los logros tributarios, ¿no? Ya se está cobrando, ¿no? Y eso pues se saluda, ¿no? Ya por fin están cobrando. Ahora la idea es que sigan cobrando y lógicamente que sigan presionando más a los grandes que a los chicos. Aún nos falta 14,1% de presión tributaria, para que el público lo entienda, del Producto Bruto Interno. Significa que estamos avanzando y en 3 años creo que ya por fin estamos con cifras digamos en azul por ese lado. Entonces esos dos puntos son los que los mercados han rescatado, ¿no? Tibio en minería, tibio en códigos laborales, tibio también en códigos tributarios, porque claro, 14,1% del Producto Bruto Interno sigue siendo una presión baja para lo que el sector fiscal necesita en el Perú. Necesitamos, para que el público más o menos se ubique, necesitamos mínimo 16,5% de presión, ¿no? Para estar solventes desde lo fiscal. Claro, porque ahora la preocupación es qué va a significar ese adelanto de elecciones o cambios en nuestra estructura política a nivel económico. Hay que tener ahí mucho cuidado. La lectura, en principio, digamos, no es muy clara, no es una lectura que nosotros desde los mercados podamos leer con claridad, con transparencia. El recorte de crecimiento, el ritmo de crecimiento ya se dio ex ante, es decir, anterior al mensaje, ¿no? El recorte, digamos, en el ritmo, que no es un estancamiento, no es un enfriamiento lo que está ocurriendo dentro del Producto Bruto Interno peruano, lo que eso es una pausa, ¿no? Este recorte tiene que ver, o tiene un componente más sesgado hacia el frente externo que hacia el frente local. El recorte ya se dio, incluso el Fondo Monetario Internacional 5 días antes del mensaje, y esto espero que lo escuchen bien los gremios empresariales que se han asustado mucho, yo no sé por qué, pero bueno. Este recorte se dio 5 días antes, ¿no es cierto? El Fondo Monetario hizo un recorte radical para la región, ¿no? De 1,4% pronóstico PBI América Latina, abril, ha recortado 0,6%. ¿No? Y eso obviamente incluye las grandes economías, Perú, México, Brasil, y las medianas, que son Perú, Chile, Colombia. Entonces, a lo que voy es que, digamos, el ritmo, lo que resta del año, de este año adelantado, ¿no es cierto?, que propuso el presidente Martín Vizcarra, va a depender mucho más de los mercados externos que de nuestro ritmo local. Lógicamente nosotros tenemos que apuntalar inversión pública, tenemos que reactivar, también fomentar desde el gobierno, se espera, ¿no?, que se fomente pues la inversión privada. Pero, repito, China, Estados Unidos tienen una guerra, ellos estornudan, nosotros nos resfriamos, ¿no? Y hoy día, por ejemplo, con esto termino, Raúl, hoy día la Reserva Federal va a bajar la tasa de referencia en los Estados Unidos, y eso también va a impulsar un poco la economía, y nos tenemos que colgar a eso. Ahora, tenemos un Congreso que por el momento es hostil en sus relaciones con el Ejecutivo, y a pesar de esta dinámica, la inversión llega fluidamente al país. ¿Por qué tendría que cambiar este escenario con el anuncio que ha hecho el presidente? Porque es la posibilidad de tener un mejor Congreso, más bien. Por momentos es hostil, eres muy diplomático. Muy eufemístico. Bueno, sí, mira, la inversión privada, Raúl, Paola, tiene un ritmo. Y creo que eso yo siempre se lo digo a los mercados, a la gente que me pregunta. Tiene un ritmo que no depende de la decisión, de la búsqueda de institucionalidad, del combate, o sea, depende indirectamente, lógicamente, pero digamos, no, cuando un presidente de la República busca institucionalidad, combate la corrupción, quiere desmantelar la informalidad, es decir, busca republicanismo, democracia, esto no tiene por qué atacar los negocios, y eso es lo que yo no entiendo de los gremios. ¿Van por cuerdas separadas? Yo creo que van un poco divorciados. ¿Por qué? Porque, repito, tenemos un frente externo que nos va a golpear más que un frente local. El frente local, tenemos inversiones, sí, efectivamente, están lentas, están en pausa, pero hay que apuntalar, y eso también es política de Estado, eso también es un rol del Ministerio de Economía, que tiene que ser más eficiente en la asignación del gasto. Pero tenemos, ¿no?, corrupción, por ejemplo, y también instituciones en las cuales el Poder Judicial está seriamente cuestionado. O sea, bien perfecto no estábamos tampoco. Correcto. Entonces,
¿qué es lo mejor? ¿Cuál es el mejor clima? Digamos, la economía es la ciencia de la elección, pero también la ciencia del sentido común. ¿Qué es o cuál es el mejor escenario para negocios? Una economía con corrupción, una economía informal, una economía con instituciones débiles como las que hemos estado acostumbrados desde 1992, o una economía que efectivamente combata esos tres males, ¿no? O esos dos males y fomente el tercero, que es la institucionalidad republicana, ¿no? Yo creo que lo segundo es mucho más saludable para los negocios, y en esa línea nosotros tenemos que hacer todos los análisis desde el periodismo, desde las instituciones y de los gremios empresariales, sobre todo, para que no cunda pues temores, para que no cunde el pánico, para que, en fin, para que no se cree zozobra en los mercados cuando no necesariamente tiene que ser Ahora, así. para aterrizar algunos temas, en términos prácticos, ¿qué significa que tenemos una mejor recaudación de parte de la SUNAT? ¿Cómo al peruano que nos está viendo, Sí. al peruano, a la peruana, le afecta su metro cuadrado, le afecta su mejor calidad de vida? Sí, a ver, el sector fiscal es todo lo que tiene que ver con ingresos y egresos, ¿no? Ingresos tributarios, obviamente, ¿no? Y egresos, ¿no es cierto?, que pagan, no sé, pagan al maestro, pagan al médico, a la enfermera, al policía. En la medida que nosotros tengamos más presión tributaria, es decir, un porcentaje de lo que se recauda desde la SUNAT y que va a la caja fiscal sea cada vez mayor respecto al Producto Bruto Interno, que es nuestra renta, nuestro sueldo, ¿no es cierto? Si nosotros podemos asignar más gasto de nuestro sueldo, que es el PBI, a nuestro gasto corriente y nuestro gasto de capital, que es inversión, ¿no es cierto?, carreteras, hospitales, eso va a ser mucho más saludable para la economía, porque incluso una mayor presión, ¿no?, porcentualmente respecto al PBI, va a significar, ¿no es cierto?, mayor inversión pública, mayor gasto de capital, más carreteras, más hospitales, mejores sueldos para maestros, policías, enfermeras, doctores. Y en la medida que nosotros tengamos una presión, y esto es un estándar, pero no necesariamente tiene que ser arbitrario, mayor a 15, 15,8, 16%, vamos, en la medida que nos acerquemos a un 17, un 18 sería ideal. Ahorita estamos en 14, es bajo, pero bueno, es un gran avance, ¿verdad? Es un gran avance, sobre todo después de 3 años que hemos estado por debajo de esa frontera. Entonces, en resumidas cuentas, una mayor presión fiscal es mayor dinero para la caja, ¿no es cierto? Y para la caja que nos permita gastar corriente y también inversión. Dijiste que que había sido tibio, por ejemplo, en temas como la minería. ¿Qué debió anunciar? Mira, en primer lugar, bueno, se esperaba que no tocara temas como Tía María, ¿no?, que son temas emblemáticos, pero sí nos hubiese gustado, claro, sí tocó temas medioambientales, pero de alguna manera sesgados. Sí nos hubiese gustado que dentro del mensaje se planteara una actitud, por lo menos un borrador, unas pinceladas de lo que va a ser la metodología del gobierno de aquí a 12 meses, quizá menos, porque las elecciones creo que tienen que tener 3 meses antes, ¿no? Para una estrategia, ¿no es cierto?, una estrategia ya para enfrentar conflictos sociales, para enfrentar conflictos socioambientales. Y de momento no leemos que haya pues una claridad por parte del gobierno a propósito de lo que ocurrió a principios de mes con Tía María y con la gente, hombres y mujeres del Valle del Tambo. No creemos que haya claridad por eso. Esperamos que haya más punche, que haya más energía, ¿no?, por lo menos. Muy bien. Finalmente, ¿cuál es el panorama a corto plazo con estos anuncios que ha hecho el presidente de la República? Nada, como dicen los muchachos, disculpen la rusticidad, apechugar, ¿no? Y trabajar con lo que tenemos. En estos momentos tenemos 19.800 millones, de acuerdo con el BCR, de inversión privada, de los cuales la mitad es minería. Hay que apurar, hay que tratar desde lo institucional, obviamente, tratar de que esos proyectos salgan ya con normativas sociales, con licencias sociales de construcción. Hay que tratar de que esos proyectos salgan por el lado público. Bueno, ya está corriendo los Juegos Panamericanos, ya ese gasto se ha hecho. Esperemos que eso también tenga un efecto multiplicador, y lo del niño, obviamente, ¿no? Entonces tenemos que apoyar estas iniciativas de mercado que tienen que ver también con lo político, para que esto redunde en la inversión pública y privada. Muy bien, muchísimas gracias al economista Eduardo Gracias. Recoba, como siempre, muy útil y didáctico en sus opiniones. Y ahora vamos a seguir hablando, por ejemplo... Hay un tema importante, Paola, el tema de la seguridad ciudadana, por ¿no? supuesto, por supuesto. Yo creo que es la seguridad de todos nosotros cuando te vas al trabajo, cuando te vas a tu casa, para tus hijos, y sobre todo es esta lucha contra
la delincuencia, que es una lucha pues constante y que por supuesto nosotros apoyamos a las autoridades. Vamos a saludar al general de la Policía Nacional en retiro, Eduardo Arteta, director del Instituto de Seguridad Ciudadana de la UCB. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Sí, ¿se ha garantizado el compromiso para la lucha contra la inseguridad? Bueno, de acuerdo al mensaje expresado por el presidente de la República, habría que evaluar, ¿no?, en qué situación nos encontramos en el tema de seguridad. Sin embargo, vemos que el incremento de la percepción de inseguridad va en aumento. Más del 90% de la población no cree en el trabajo que vienen realizando sus autoridades. Igualmente, el incremento de la victimización. Más de la cuarta parte de la población ha sido víctima de un hecho delictuoso. Y algo preocupante, lo que podemos percibir el día a día, es el grado de violencia puesto de manifiesto por estos criminales. Hoy en día, para arrebatar un celular, un reloj, hacen uso del arma de fuego y no escatiman en disparar a la víctima con el único objetivo de poder obtener la especie robada, sea lo que fuere. Entonces, al escuchar el mensaje presidencial, algo que me llamó la atención fue la integración de las instituciones encargadas de lo que es el tema de seguridad, lo que se llama el 911, que lo dijo muy claro el presidente, ¿no? Pero tengo mis dudas referente a esto. Si nosotros podemos hacer una lectura de lo que pasa alrededor de nuestro país, vemos que Ecuador, Chile, Colombia nos llevan muchos años de ventaja. Y siempre escucho lo mismo, ¿no? Esto de la integración de una central única de comunicaciones que se denomina C4. En términos generales, ¿qué es un C4? Es una central de comando, comunicaciones y control, donde podrían estar integrados bomberos, policía, SAMU, etcétera. ¿Pero hasta cuándo? ¿Cuántos años más tenemos que esperar para que esto se logre? Si ustedes han podido apreciar, hace poco se vienen creando las mancomunidades. Pongamos el ejemplo de Lima. Lima tiene 4 grandes sectores muy definidos: este, norte, sur y centro. Pero ¿qué es una mancomunidad en el tema de seguridad ciudadana? Es nombre nada más. Cuando hablamos de una central, un C4, estamos hablando de una inversión no menos de $10 millones. ¿Y qué significa esto? Poder aglutinar en una sola central de comando todas las incidencias habidas y por haber en determinados distritos de esta ciudad. Pero ¿cuándo empezamos esto? ¿Quién lo va a manejar? ¿Gobierno central? ¿Los gobiernos locales? ¿Quién va a financiar estos proyectos? Y no creo que debemos estar esperando de que esto se produzca en un futuro, sino yo creo que acá tiene que haber una decisión firme de parte del gobierno para poder implementar esto. Pongamos un ejemplo. Hace poco estamos haciendo un estudio en San Juan del Lurigancho. San Juan del Lurigancho es un distrito que tiene 1.300.000 habitantes, aunado a 300.000 venezolanos que en estos momentos están en el distrito. Correcto. San Juan del Lurigancho se debería convertir en el pionero de esta central de comunicaciones, para de ahí poder monitorear todas las actividades en lo que respecta al control delincuencial de toda la zona este del país. Pero regresemos a la municipalidad distrital. Está en condiciones de poder financiar un proyecto de 30 a 35 millones de soles, entonces hay que darle la mano a los alcaldes. Se reclama que hay que empoderar a la Policía Nacional. Así es. Esta ley de protección policial que va a impedir que un juez dicte prisión preventiva contra un policía cuando hizo uso de su arma en función, de alguna manera, ¿no es un avance por supuesto, práctico claro, para empoderar a nuestra policía? Esto se dio de dar hace 20 años. Pero o sea, se pidió 20 años para el policía de Piura, sin embargo. Imagínese, ¿no? Yo creo que acá debemos ser más claros y más objetivos. Ajá. Esto se dio de dar hace muchos años. Acá hay mucha gente, muchos criticólogos, muchos opinólogos que le están dando mucho poder a la policía. Oiga, por favor, hay que ponerse en el pellejo de un policía. Y creo que lo dije hace 2 o 3 días. Son cuestiones de segundos.
O sea, hay que saber lo que es estar en la calle y enfrentarse a un delincuente, y cuando un delincuente le apunta con un arma de fuego, ¿cuál es la reacción? El policía es un ser humano como cualquier otro. Son momentos decisivos en cuestión de segundos si hace empleo del arma o no la hace. ¿Usted se imagina la posición de un policía que se encuentra en estos momentos? Si disparo voy a ser enjuiciado, si disparo me van a meter a la cárcel. ¿Qué tipo de institución queremos para nuestro país? Tenemos una policía maniatada. Por supuesto. Hoy en día, ven, este fin de semana que ha pasado, 2 delincuentes abatidos. Y créame usted, si revisamos la actuación del policía, amerita ese policía tener la legalidad que se requiere para hacer uso del principio de autoridad. Eso es lo que faltaba en la institución policial. A pesar de eso, ve usted, no solamente el caso de Chiclayo o el caso de Piura, son cientos de policías enjuiciados por esta situación, temerosos de que un fiscal incompetente, porque esa es la palabra, incompetente, o un juez incompetente pueda determinar la detención de un policía. Imagínese lo de Chiclayo, pide 6 años para el policía que fue víctima de un asalto y 2 años para el delincuente, y la reparación civil del policía. ¿Qué pasa con ese fiscal? ¿Quién debería estar en la cárcel, el policía o el fiscal? En el tema de, por ejemplo, se ha hablado de más dinero, 360 millones de soles para la construcción de 2 escuelas suboficiales. Así es. ¿Va a ser suficiente? Bueno, ¿cuál es el planteamiento? Tenemos escuelas en todas las principales ciudades del país. Lo que yo entiendo que van a ser escuelas de policía en determinadas zonas del país que abarque, por ejemplo, la zona norte del país, ¿no? Se va a crear una escuela de policía donde los jóvenes podrán postular en la zona norte del país. Entiendo que esa es la posición, y cerrar algunas escuelas que están de más. Correcto, porque hablaba de que van a tener una capacidad de 1.600 alumnos más o menos. Entonces entiendo que se van a cerrar otras escuelas y hacer una escuela como debería ser, bajo una sola doctrina, bajo una sola identidad, bajo una sola formación. Entonces yo creo que es una medida muy importante y muy acertada de llevarse a cabo. General, hablando de formación, falta mejorar los filtros al momento de aceptar un policía en las escuelas. ¿Por qué en los últimos tiempos estamos viendo que un policía fácilmente pasa para el bando delincuencial? Vea usted, en el último proceso de admisión a la escuela de suboficiales, creo de que se ha dado un paso muy importante, porque estos chicos han sido sometidos a un examen toxicológico en primer lugar y han pasado la prueba del polígrafo. Entonces se están dando avances muy importantes en cuanto al filtro que usted señala, y creo que es una decisión muy importante asumida por el actual ministro del Interior y el comandante general de la policía. Bueno, ahora se han visto el proceso no termina en haber terminado un examen de conocimiento y entrevista. Al término de estos exámenes han sido sometidos a una prueba toxicológica y una prueba del polígrafo. Y entiendo que han habido muchos eliminados por lo que usted señala. Entonces yo creo que por ese camino vamos por buen paso. En el tema, por ejemplo, de este nuevo servicio de certificado de antecedentes policiales digital, que ahora ya se ha puesto a disposición y va a ser mucho más fácil para todos, ¿no? Claro. Porque que sobre sí. todo que eso es importantísimo para, por ejemplo, para que te tomen en un trabajo. Por supuesto. Yo creo de que estamos cortando los procesos y eso está ya oficializado, de que cualquier persona en el lapso de 5 minutos puede obtener su certificado. Yo creo que acá no hay nada de reservas, ni secretos, ni ocultar. El que puede obtenerlo tiene simplemente entrando por el sistema y se acabó el asunto. Creo que es una muy buena medida. Muy bien, muchísimas gracias al general Eduardo Arteta, director del Instituto de Seguridad Ciudadana de la Universidad César Vallejo, que ha estado con nosotros, por supuesto, hablando del tema de seguridad. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Bien, de esta manera nos despedimos, Raúl. Sí, gracias por la sintonía. Muy buenos días.